el presupuesto está completamente desfinanciado, Alexander. Y cuando se dice esto, no es con ánimo de boicot ni de hacer daño político, es con un con un acto de realismo. Entonces, yo propongo y sustento en mi proposición 499 billones, pero yo no puedo sacar de la manga esa cifra. La tomo del mismo presupuesto general de la Nación, firmado por el gobierno, que en su mensaje presidencial, de hecho, argumenta, explica que puede ejecutar 499 billones. De ahí saco el monto. A la luz del año 24 y del año 23, ni siquiera lograrían esa capacidad de ejecución. Como vimos, la diferencia, la desfinanciación, pasamos a la otra imagen, por favor. El gobierno reconoce que le faltan 12 billones de pesos. En realidad, le faltan 46 billones por las diferencias de datos, de sustento, de soporte que le dio al marco fiscal. Esa no es la imagen, por favor. La que sigue, esa. Hay una mentira oficial y la dio, es una expresión, pero es una mentira que hizo el Ministerio de Hacienda. En junio al marco fiscal le dio un dato de recaudo de este año y por tanto con base en ese proyecto para recaudo del año próximo. Pero en julio, al presentar el presupuesto, cambió mágicamente el dato, o hubo un boom económico que no percibimos a mitad de año, o hubo un cambio de número de plumazo. Esta imagen es tomada de la Contraloría cuando expuso aquí en la presentación del presupuesto. De ahí deduzco y evidencio que la diferencia no son 12, son 46 billones. Pero siendo más crudos, si lo devolvemos, por favor, al 31 de agosto de este año, es decir, vencido el octavo mes, se recaudaron 167 billones, lo certificó la DIAN en nuestra Comisión Cuarta de Senado. Si se mantiene el mismo ritmo de recaudo, serían 20 billones mensuales, es decir, 80 nuevos hasta diciembre, estaría cerrando el recaudo en 250 billones, es decir, 7 menos, 8 billones menos del espacio del cálculo más conservador y moderado del mismo Ministerio de Hacienda. Dicho esto, podría ser aún mayor porque el recaudo no tiene cómo proyectarse que sea mayor. Pasamos a la siguiente, en la CPM. El gobierno, al proyectar desmontar el subsidio a la CPM, iba a liberar 12 billones de pesos. Ya no se libera todo esto, sino únicamente 1,5 billones, senadora Carolina. Eso quiere decir que tenemos la responsabilidad como Estado de cubrir nuevos, que ya se han cubierto en el pasado, nuevos frente a los 523. Continuamos, serían 56. Esto se factura, por decirlo así, Ecopetrol cada trimestre vencido. Luego, el faltante a partir del nuevo decreto y del acuerdo camionero, pues se verá en la siguiente vigencia. ¿Qué pasa? En el presupuesto hay varios rubros, hay más, no solo este, pero traje uno de botón de lo grande. Olga Lucía, usted que es tan juiciosa, aumenta este rubro de 10 a 29 billones. Y cuando preguntamos sustento, ¿qué bien y qué activo de la nación van a vender? Ninguno. Entonces, ¿de dónde van a salir estos otros recursos de capital? Eso en la práctica, representante Elkin, podría ser nueva deuda asumida, calculando que de este año pasará de 10 a 29. Eso es enorme. No podemos aquí dar por hecho unos supuestos como ese. La DIAN está en el proyecto de presupuesto que la DIAN va a mejorar por gestión, entendiendo por gestión toda la capacidad con tecnología, con la planta nueva de personal, recaudar 14 billones nuevos. Es irreal. Hemos analizado y concluido que podrían ser 3 billones, una expectativa muy buena, 3 billones, no 14. Y el gráfico, aquí vemos por color, el amarillo es el recaudo mes a mes en este año 24. Y podemos ver los otros años
no hay cómo poder asumir que esta sea una proyección realista, el aumento del recaudo. Continuemos. La ejecución, sin ejecución no hay reactivación. Apreciado Alexander, director de planeación, por supuesto que todos esos compromisos, expectativas, metas regionales en cada ente territorial y de las comunidades son una esperanza real, pero si no tiene fundamento en el presupuesto y peor aún, si queda presupuestado y no se ejecuta, no se cumple, pues es un despilfarro de recursos. 18 sectores a 31 de julio tienen una ejecución por debajo del 30%. Como se deduce en esta gráfica, están en verde los de mejor ejecución. ¿Cuál es el sentido además de hacer una ejecución irreal? Vamos a avanzar al siguiente. Ese parqueadero, y son costos que no daré ahora, estoy recibiendo datos. Aquí vemos un ejemplo. Estos son recursos le quitamos aquí pasemos a la siguiente, es Findeter. Bueno, eso es Findeter, ahí vemos los recursos sin ejecutar. Hay diferencias no solo jurídicas, sino económicas de la fiducia del patrimonio autónomo. Los patrimonios autónomos vienen de los fondos que se manejan con régimen privado y que pueden acumular, engordar recursos y pasarlos de una vigencia a la otra. Podemos pasar. Aquí vemos un ejemplo para finalizar del Fondo de Acceso a Insumos Agropecuarios. Los datos del 23 son del año completo, terminado hasta diciembre. De 138.000 millones, ejecutaron solo el 14%, 20.000 millones. Los del 24 son hasta el 31 de julio. De 186.000 millones, solo han ejecutado 59.000. En serio, los recursos de los insumos agropecuarios son para tenerlos en fiducia y no en el campo. Continuemos. La ejecución está por debajo de lo normal, por debajo de la eficacia que requiere mover el Estado, apreciado Alexander. Entonces no puede ser que apropiemos una lista de mercado muy generosa, una lista carta al niño Dios con muchos deseos, pero sin ninguna viabilidad, primero fiscal ni segundo de ejecución. Ojo con la regla fiscal. La flexibilización de la regla fiscal no es generar nuevos ingresos por tributos, es ampliar la capacidad de deuda violando los estándares de la regla fiscal. Entonces yo creo que tenemos que tomar una decisión muy seria. Por eso sustento que aprobemos el monto del presupuesto por 499 billones, tomado del propio presupuesto nacional, en lo que el gobierno reconoce puede llegar a ejecutar. No sirve de nada aprobar un monto mayor que no tienen la capacidad de ejecutar y que además acumulan en fiducias en patrimonios autónomos. ¿Por qué no ejecutan, apreciado director de planeación? ¿Por ineficacia, por ineptitud o por la decisión de guardar los recursos para otro momento? No le podemos trasladar la ineptitud de la senadora Angélica Lozano.